qué terapias serían las más apropiadas para ver los pacientes, sobre todo en el escenario agudo, y qué opciones terapéuticas pudiéramos tener. Siguiente. En este sentido, ellos mencionan que pudieran haber dos posibilidades para que la hiperinflamación de estos pacientes causara algún grado de alteración importante. Y la siguiente, Campos, por favor. Y en esto ellos se refieren a dos modelos. Ellos mencionan que una vez que, y teniendo el pulmón como centro inflamatorio principal, hay dos partes del tratamiento esenciales en los pacientes que también pueden contribuir a la hiperinflamación por el hecho de que cualquier terapia extracorpórea puede activar el sistema de complemento de los pacientes, es que no solo la infección directa del virus causa inflamación, sino que las terapias como la misma ventilación mecánica y el ECMO pueden tener parte en la patogenia. Entonces se liberan todos estos mediadores proinflamatorios, interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, y esto lleva a un shock con fallo multiorgánico. Entonces aquí comenzamos a ver las afectaciones de los diferentes órganos, pero que todos tienen una etiología, aunque es multifactorial, pero al final se puede englobar en inflamación generalizada. Entonces ellos proponen la hemoperfusión como la eliminación de toxinas o eliminación de partículas de mediano o gran peso, o las terapias convectivas, sobre todo la hemofiltración, como ven en el esquema de abajo, como una estrategia de limitar toda esta cascada proinflamatoria que al final lleva al shock y al compromiso multiorgánico. En ese sentido, se menciona entonces que sobre todo la capacidad absortiva, o sea, la capacidad de fijar moléculas inflamatorias es, digamos que una estrategia de aproximación que se considera importante en ese grupo selecto de pacientes que desarrollan esta alteración multiorgánica por esa tormenta de citoquinas. Siguiente. Desde hace mucho se está mencionando en los escenarios de las reuniones y congresos de terapias renales continuas y de soporte multiorgánico en general, el concepto de ECOS, que es extracorporeal organ support, o sea, cualquier terapia de soporte extracorpóreo lo consideran como ECOS. Ahí incluyen la terapia de membrana de oxigenación extracorpórea o ECMO, pero también esta terapia es de reemplazo renal o de soporte multiorgánico. Y es que una vez estos pacientes desarrollan ese síndrome hiperinflamatorio, solamente tenemos dos opciones: la ventilación mecánica y el soporte hemodinámico, y esperar que esa hiperinflamación, fuera de todas las terapias experimentales que tienen como objetivo directamente la parte inmunológica o inflamatoria de los pacientes, pues nos quedamos a veces con pocas opciones para tratar ya este síndrome que está afectando todos los órganos, enzimas hepáticas muy altas, el pulmón obviamente con síndrome de estrés respiratorio, y comienza la falla cardíaca y la infección aguda. Entonces, en este sentido, se menciona, siguiente por favor, que la injuria renal aguda, en manejo de estos pacientes, realmente no varía mucho, no hay una indicación precisa en el momento en el que se considere beneficioso interrumpir el curso de la enfermedad, pero sí sabemos, y creo que hemos aprendido con el tiempo, que no hay que necesariamente tener una enfermedad muy severa, sobre todo si queremos impactar otras cosas como la inflamación. Sin embargo, si el paciente presenta complicaciones que amenazan su vida y no está respondiendo al tratamiento médico, y sobre todo con las indicaciones que conocemos usuales, convencionales, como sobrecarga de volumen, hipercalemia, acidosis metabólica, sobre todo estas tres se ve mucho en esos pacientes. Y la sobrecarga de volumen quizá la vemos un poco entre comillas, porque con todo el daño alveolar, como mencionó el doctor Campos, que tenemos estos pacientes, la extravasación de fluido, la falta de surfactante, no es necesariamente que un paciente esté en una sobrecarga franca, sino que realmente no puede manejar el volumen de líquido intersticial y de los pulmones. Entonces, a veces cuando vemos incluso las radiografías de estos pacientes, a veces nos vemos un edema agudo del pulmón o es una neumonía bilateral muy severa. De todas formas, la sobrecarga de volumen es uno de los síntomas que más se indican para
y cuando el paciente tiene injuria renal aguda, para poder tener una certeza de que el paciente va a beneficiar de este tipo de terapia, sin pensar quizá en el más allá en cuanto a apoyarlo por la parte inflamatoria. Siguiente. Esta es una radiografía y lo tomo directamente de la conferencia de la ASN sobre este tema, de unos primeros pacientes que se tuvieron en Estados Unidos, y la misma conferencista mencionaba que se infectaba este dilema, que cuál era la problemática de su paciente, porque no lo podría a ciencia cierta definirlo. Pero creo que lo importante, como apoyo de los intensivistas que hacen ese trabajo arduo para el manejo de estos pacientes con todas las debilidades que nuestro sistema puede tener, es apoyarlos a que puedan ventilar mejor sus pacientes. Así que si el paciente tiene una neumonía importante, ventilación mecánica, y no están pudiendo lograr bien la ventilación, creo que el apoyo de una terapia de reemplazo va a ayudar a que ese paciente pueda ser ventilado mejor. Y si en esta terapia pues le agregamos otros beneficios, que vamos a ver un poquito de eso, pues quizás sea también una opción, aunque no hay necesariamente una indicación precisa para una terapia en particular. Creo que la mejor terapia es la que tengamos disponible y podamos darle al paciente ahora mismo, porque tenemos déficit en todos los frentes. Siguiente. En este sentido, entonces, el control de solutos o exceso de fluidos, que es la indicación que se ha visto como principal en cuanto a injuria renal aguda y para iniciar terapia de reemplazo, se postulan varios tipos de terapias, tanto intermitentes como continuas. La hemofiltración dentro de la terapia continua, por el beneficio de remover moléculas de mediano tamaño, tiene quizá un poco más de principalía por todo la alteración inflamatoria que los pacientes tienen, y poder no solo establecer el control metabólico o el control ácido base del paciente, que inicialmente vemos que no es tan necesariamente severo, a menos que se deje progresar mucho la enfermedad, sino que más bien podemos lograr 24 a 48 horas. Lo he visto por los pacientes quizá que me ha tocado manejar en estos días. El control metabólico se logra relativamente rápido, pero la hiperinflamación y la inestabilidad de los pacientes pues perpetúa la enfermedad y el progreso de la enfermedad. Entonces, en este sentido, ellos manejaron muchos de sus pacientes con terapia de hemoperfusión y con filtros como el CitoSorb, que es una membrana de hemoperfusión y que pues se usa generalmente para captura de toxinas, pero que también puede remover por absorción moléculas de mediano peso y factores inflamatorios. Y por suerte ellos pueden medir este tipo de moléculas y pueden ver la diferencia entre un día y otro de tratamiento. Oxiris, que se usa con Prismaflex, tiene más o menos esta característica también, que ayuda a la remoción de partículas de mediano, pero sobre todo en moléculas inflamatorias, y está hecho específicamente para eso. En una corte china, en Wuhan, se vio que los pacientes con hemoperfusión se recuperaban más rápido, pero todo, digamos que es experimental, y realmente la mortalidad es invariablemente alta en este tipo de pacientes. Sin embargo, la siguiente, en cuanto a las opciones de terapia, ha surgido una que es, digamos, atractiva, y por la pandemia que tenemos ahora se ha hecho, digamos, hasta práctica. Tenemos por un lado la hemodiálisis intermitente, que muy bien, si su paciente no está inestable, pues tiene sus beneficios, porque vamos a lograr el control metabólico. La enfermera que tenemos que cuidar, nuestro equipo de salud, va a estar protegida en el sentido, hasta un punto de que no va a ser una terapia muy larga. Y como le dije, el control metabólico de estos pacientes no suele ser tan difícil si se tratan a tiempo. La terapia continua, por otra parte, obviamente plantean la dificultad de que una terapia que está ahí 24/7 y realmente implica reto para el equipo de salud poder mantener el contacto directo con el paciente y darle la terapia al mismo tiempo, porque aún no haya dificultades con el acceso, el cambio de bolsas, y por eso se han creado ciertas estrategias que voy a mencionar al final, para tratar de darle la terapia a los pacientes y al mismo tiempo proteger el personal de salud. Pero
el PEER, que se está poniendo mucho de moda, que es otra de las formas en las que se llaman estas terapias híbridas, que no son intermitentes, pero tampoco son continuas. Esto se refiere a terapias de reemplazo renal intermitente prolongada. Se está tomando mucho auge porque se refiere a una terapia que podemos dar en menor tiempo y que no dura las 24 horas de terapia, pero le estamos dando una terapia convectiva y una terapia quizá con unas membranas que pueden remover sustancia inflamatoria o mejorar esa hiperinflamación que los pacientes tienen. Siguiente. En cuanto a esta terapia, se usa la misma dosis similar que se usa para las terapias continuas. La dosis de fluentes sigue siendo en el mismo rango. Se está tomando el rango más bajo y eso es porque obviamente tenemos que dividir el efluente en menos horas y no en 24 horas como usualmente se hace. Entonces, digamos que como conocemos, la dosis más baja de CRT de fluentes es de 20 mililitros kilo hora. Lo calculamos igual para 24, pero la cantidad de mililitros que nos dé o de litros, en vez de dividirlo en 24, lo dividimos en la cantidad de horas que el paciente pensamos que sería suficiente. Según lo que están haciendo los americanos, están dividiendo estas terapias en terapias de 10 a 12 horas. No solamente porque evitan que una enfermera esté ahí 12 horas con el paciente, porque realmente tiene que estar presente junto con la terapia, sino que también debido a que hay muchos pacientes, pocas disponibilidad de terapia, un paciente con una misma máquina de reemplazo renal continuo puede dar un tratamiento a 2 pacientes en el mismo día. Entonces, estamos tratando más pacientes, no le estamos dejando de dar su terapia y estamos protegiendo al mismo tiempo el equipo de salud que está trabajando, porque no tienen que durar 24 horas apoyando a un paciente o tienen que cambiarse a varios turnos para ver un paciente, sino que se dividen entre uno y otro. Entonces, así ellos le dan 10 horas en vez de 12 para que en ese intervalo de 1 o 2 horas se pueda desinfectar todo y entonces iniciar con el siguiente paciente. Siguiente, por favor. Sigue mencionándose en la sociedad americana que en los pacientes inestables con injuria renal aguda, las terapias de reemplazo renal son las que pueden lograr un clearance convectivo, la terapia renal continua, por el beneficio hipotético en sepsis y en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que hacen este 20% de pacientes que ingresan a los intensivos, aunque no hay data suficiente para convencernos de que un clearance difusivo convectivo va a cambiar la mejoría de nuestros pacientes. Pero teóricamente las terapias convectivas tienen la ventaja para ayudar a ese síndrome de citoquina, de tormenta de citoquinas o síndrome hemofagocítico, como también se ha asociado. Siguiente, por favor. Esas son las máquinas que están usando en Estados Unidos ahora mismo para el tratamiento de estos pacientes. Ahí vemos la Prisma Flex, la Next Stage, la Primax. No hay una diferencia con ninguna. Ellos mencionan que la que tengan disponible en su centro va a ser la mejor terapia que van a tener para su paciente y lo importante es que se le ofrezca una terapia de reemplazo segura a los mismos. Siguiente, por favor. En los pacientes también, si no están inestables, se pueden poner en modelos intermitentes, igual 3 veces por semana, tratando de lograr un KTV de 1.3 por tratamiento por la guía Cadivo. Eso ellos no lo cambiaron. Pero ellos mencionan algunas consideraciones realmente relacionadas con la pandemia y creo que en esto todo se reduce en hacer el menos tiempo posible siendo lo más efectivos posible. Entonces ellos mencionan que no todos los pacientes necesitan 4 horas de diálisis en cuanto a un paciente agudo, incluso si el paciente ya está compensado, tiene un buen equilibrio ácido-base y electrolítrico y no tiene una sobrecarga importante, quizás no necesitamos darle 4 horas al paciente, considerar la duración más corta que podamos obtener para tener ese control y minimizar esa relación de los pacientes y con enfermera de 1 a 1, no más de ahí para evitar los contagios. Siguiente, por favor. Es importante de todas formas que podamos manejar bien los recursos que tenemos disponibles. Si el paciente no tiene los resultados a mano,
y en vez de enviarlo a una unidad, aunque el doctor Campos mencionó que se puede poner en el último turno, si no tenemos otra zona ya dispuesta para los pacientes agudos, si puede esperar los resultados para tener la seguridad y poder proteger a todo el mundo si es necesario, pero no gastar, que sabemos que tenemos escasez de equipos, de protección, de mascarilla y demás, aquí en todas partes, si podemos controlar al paciente con diuréticos en el contexto agudo, pues hacerlo, y quelantes de fósforo, de potasio, si también tienen hipercalemia y creemos que todavía lo podemos controlar, pues todo esto no para poner en peligro al paciente, obviamente, sino si es todavía controlable y todavía no tenemos los resultados de la prueba, pues esperemos para poder ver hacia dónde va nuestro paciente. Ya si el paciente está en una terapia de reemplazo continua y logramos una estabilidad, también podemos disminuir la intensidad de la terapia y usar un cálculo menor en vez de 20-15. Esto implicaría que habría que cambiar menos bolsas. Eso implica que la enfermera tiene que estar menos tiempo directamente cerca del paciente para su manejo. O sea que en ese sentido, claro, si esos 15 mililitros por kilo hora pueden controlar el estado metabólico del paciente, entonces es una estrategia que también se está mencionando para disminuir el contacto directo del equipo de enfermería con el paciente, y en aquellos centros donde se puedan hacer soluciones en su propia farmacia, que tienen centro de mezcla, pues excelente para ellos. Solo le quería mostrar, ya con mi diapositiva, y gracias por escucharme, que se han creado algunas estrategias, no necesariamente aprobadas por FDA ni por la misma compañía que fabrican los dispositivos de reemplazo continuo, pero como están viendo ahí en esa foto, la Prismaflex está afuera y la cablería, la tubería de la conexión del paciente, se conectaron unos extensores, por decirlo así, que llegan al paciente. O sea que el paciente está dentro y la Prismaflex está afuera, como ven ahí con su calentador, y implica que una enfermera, incluso de los que están trabajando fuera, no directamente con el paciente, puede hacer las modificaciones del lugar, pero realmente se han visto complicaciones, sobre todo cardiovasculares, con este tipo de extensores, muchos pérdidas de circuito. O sea que hay que vigilarlo mucho cerca. Además que tenemos un circuito extracorpóreo mucho mayor y recordemos que son pacientes inestables, o sea que las ventajas de que tienen algunas terapias o algunos sets de tener una cantidad por ejemplo, el filtro más grande que tenemos, el M150, y no tiene más de 200 mililitros del circuito extracorpóreo completo, hablando de Prismaflex, que como todos saben ustedes, yo coordino el programa del móvil. Imagínense agregarle más batería, quizás llevaría eso a 350 y eso quizás pondría al paciente más inestable porque es más cantidad de sangre extracorpórea que está afuera. También el efluente se le está poniendo, ahí no se ve mucho, pero se han ingeniado también para conectar la bolsa de efluente, que usualmente con esta terapia se cambia cada 2 o 3 horas. Y se ha conectado donde se abre la llave o un bajante de solución, y esto que llegue al drenaje que tiene la habitación o que tiene Lucy. O sea que en ese sentido tampoco hay que estar cambiando el fluido de efluente y botándolo y teniendo riesgo de contaminación también. Pero todo esto son estrategias que durante esta pandemia, pues la creatividad y la necesidad han llevado a que pues se busquen este tipo de alternativas, no pudieran hacerse, pero es lo que se está haciendo en otros centros y en algún punto quizás tengamos la necesidad de volvernos creativos también y hacerlo. Muchas gracias y todo por mi parte aquí, Campos. Doctor Alberto Flores, jefe del Departamento de Nefrología del Gautier, jefe del Departamento de Nefrología y demás. Doctor, por favor, abra su micrófono. Oh. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. ¿Me escucha, doctor? Ok. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, por conectarse, todos los jóvenes, especialistas también. Pues hasta la mañana de hoy yo no me imaginaba que me tocaba hablar de ese tema, pero pensaba que íbamos a hacer un pequeño intercambio con los diferentes equipos de trasplante, con Eliana, con José Juan, Guillermo, pero nada.
Hablar de trasplante en COVID es algo realmente bastante corto por la poca experiencia, el poco tiempo de evolución que tiene esta enfermedad incidiendo en nuestro mundo. Es obvio, los programas de trasplante renal en el mundo entero están prácticamente suspendidos por múltiples razones: la escasez de recursos humanos, la escasez de camas en cuidados intensivos y el riesgo de contaminación inminente de todos los pacientes. Es decir, que estamos de vacaciones por el momento. Las experiencias que tenemos en cuanto al abordaje y el manejo del COVID-19 son experiencias que vienen esencialmente de China, de Italia, que en lo personal son las que a mí más me favorecen, España y recientemente Estados Unidos. Este niño Irving presentaba una incidencia, una estadística de mortalidad en trasplantado en Montefiore de 17%. Estas estadísticas son muy cercanas a las que comparten los demás centros de referencia. En España es exactamente 17%. Hay un registro del CEN muy reciente, como el día 30, que reporta 206 pacientes infectados, trasplantados renales infectados con COVID y 35 defunciones, para un 17% igual. Eso varía, algunas tienen hasta 15, otras llevan hasta 22, 23, pero es muy similar en la mayoría de las series. Entonces, la mayoría de las series que nosotros tenemos a mano son series pequeñas, son series basadas en manejos empíricos y series entre una y otra muy disímiles. Por lo tanto, actualmente en materia de trasplante no hay un protocolo mundial establecido como el protocolo de elección de manejo del paciente grave con COVID positivo. Sabemos que son pacientes de alto riesgo, son pacientes que tienen una posibilidad alta de desarrollarlo de manera grave o de manera severa. Son pacientes que, al igual que los renales crónicos, la presencia de una alteración del VFR al momento de la infección, la presencia de una proteinuria preexistente, de una hematuria y de una hipertensión preexistente no controlada, también incide en que estos pacientes tengan una mayor mortalidad. Dame la siguiente. Esta es una pequeña serie. Fíjense que solamente presenta 20 pacientes de una serie de un hospital de Italia, en el cual básicamente ellos demuestran el abordaje inicial de ellos, el abordaje de manejo, que básicamente es el que ya está establecido, que no voy a repetir, pero sí ellos establecen que los pacientes trasplantados son pacientes que van a tener una alta riesgo de progresión a una enfermedad severa con una mayor mortalidad. En esta serie de Italia, de este hospital, fíjense que 5 de 20 fallecieron, es decir, un 25% en este grupo. Entonces, vamos a la próxima. La próxima es una del Reino Unido, de Londres, con apenas 7 pacientes. Estos 7 pacientes, todos al momento de la presentación, tenían fiebre y algún síntoma respiratorio. Todos estos pacientes fueron tratados con medidas de soporte y reducción de la inmunosupresión. Fíjense esto, reducción de la inmunosupresión, porque cuando le hable de los modelos italianos, van a plantear suspensión de la inmunosupresión. Estos muchachos tomaron como parámetros importantes, pronósticos, los factores reactantes agudos, como los que ustedes ven ahí, y lo más importante de esto es casos severos la mayoría, y reportan una sola defunción de 7 pacientes. Dicen ellos que los pacientes diabéticos son los que más riesgo tienen y los añosos, pero eso no me parece muy serio, porque la mayoría de estos pacientes entran ya en rango de edad, y 2 de los más ancianos de esta serie que reportan fueron 2 pacientes que fueron a sala luego de cuidados intensivos, que son el 4º y el 5º. Por eso no le doy mucha importancia.
El grupo que más me satisface aquí, y no pude preparar diapositivas por eso, por la rapidez, es un grupo de Italia, es un grupo del Hospital Universitario de Parma, en Italia, que lo dirige un nefrólogo apellido Mangiori. Esta gente tiene una serie que enviaron ya incluso a la American Journal of Kidney Disease, un paper reportando el manejo con curación completa de varios pacientes trasplantados con enfermedad grave. Estos médicos han hecho varias observaciones que son interesantes. La primera observación que hacen ellos es que el tratamiento inicial de ellos es quitar la inmunosupresión, dejar esteroides como único tratamiento inmunosupresor y adicionar inicialmente terapia antiviral. Aún el paciente, mientras más temprano posible, la terapia antiviral. Inmediatamente el paciente de ellos comienza a tener síntomas respiratorios o comienza a bajar la saturación. Ellos en su trial lo inician en colchicina y lo inician en, perdón, olvidé algo. Inicialmente, cuando quitan la inmunosupresión y dejan esteroides, inician hidroxicloroquina y el antiviral. ¿Ok? Y una vez inician los síntomas respiratorios, que cae la saturación y comienza a tener dificultad, tan temprano como eso, ellos inician el tratamiento con colchicina. Retiran el antiviral, dejan la colchicina. Ellos dicen que utilizan la colchicina para aprovechar el potente efecto antiinflamatorio de la colchicina y lo hacen para disminuir la cascada de citoquinas que va a venir en ese paciente cuando desarrolle el cuadro severo. Con ese resultado, ese tratamiento, ellos están corriendo actualmente un trabajo multicéntrico, pero ellos sí reportan ya casos de resolución completa del problema, con un cuadro menos severo que en los dos casos que ellos reportaron inicialmente con éxito. O sea, inicialmente ellos iniciaron en el tratamiento de fase aguda grave, iniciaban con la colchicina. Vieron buenos resultados y ahora lo están iniciando en etapas mucho más tempranas y están reportando hasta el momento buenos éxitos. Eso viene a reforzar varios estudios que se están haciendo en el mundo, no precisamente con trasplante renal, sino con COVID positivo, y esos estudios son con colchicina. Hay un grupo de Canadá que está corriendo un estudio multicéntrico y hay un grupo argentino en el cual está corriendo un estudio y están invitando a todos los hospitales de todos los grupos de América Latina que quieran unirse. Tienen incluso una página web para que uno pueda accesar y ellos pudieran intercambiar el protocolo con todos nosotros. Pero es una modalidad de tratamiento de la cual se ha hablado muy poco y parece ser interesante. La dosis de hidroxicloroquina que ellos proponen es la tradicional. La dosis de colchicina que ellos proponen es 0.5 miligramos 2 veces por día, vía oral o vía Levin, los primeros 3 días, y luego seguir con una tableta por día. Y pueden lograr extender el tratamiento hasta los 30 días, siempre y cuando no haya efectos adversos. En los pacientes del grupo de ellos, una cosa que llama la atención es esta. El tratamiento antiviral del lopinavir y el ritonavir, ellos dicen que no ha mostrado en las series de ellos un tratamiento, una eficacia superior al tratamiento inicial de la hidroxicloroquina. Siempre, la razón que ellos dan es
porque la tendencia a utilizar estos antivirales hasta el momento es muy tardía. Ellos proponen tratamiento más temprano con el antiviral para iniciarlo junto con la hidroxicloroquina tempranamente. Entonces, esa es una modalidad terapéutica innovadora que hay que ponerla en la mesa de discusión, hay que discutirla. Yo no les voy a plantear lo que ya ustedes saben todos los esquemas de tratamiento que planteó Campos, pero sí hay que dejar esta información del grupo de Parma, hay que dejarlo en la mesa, porque parece ser interesante. Otra cosa que ellos plantean al final de su discusión es que no podemos echar en sacos rotos, como se ha querido satanizar, al uso de esteroides en los pacientes COVID positivos a bajas dosis. ¿Por qué? Porque ellos han notado una mejor evolución de los pacientes o una menos severa enfermedad en los trasplantados cuando pasan el paciente a hidrocortisona. Entonces, esas son cositas que uno tiene que ir mirando y tenemos que ir uno mismo haciendo su propia experiencia. Quizás de esta reunión, si están conectadas Eliana, José Juan, Guillermo, podríamos iniciar un protocolo de manejo del país para los pacientes nuestros que van a desarrollar seguro esta enfermedad. Creo que no hay mucha cosa que hablar de trasplante. Voy ahora con una diapositiva que ir, pásamela. Eso es recibido prácticamente hoy del SLAN. Esas son unas guías que el SLAN está proponiendo para el manejo de la inmunosupresión en el paciente con COVID positivo, el paciente que requiere inmunosupresión. Si el paciente viene inicialmente con síntomas respiratorios altos, como son esos que ustedes ven ahí, y el paciente tiene historia de contactos, es un paciente que hay que hacerle su PCR inmediatamente e inmediatamente hay que considerar la suspensión o la disminución transitoria de la inmunosupresión. En esos pacientes hay que darles la hidroxicloroquina temprano. Si el paciente no tiene ninguna historia de contacto y lo que tiene es una vía respiratoria alta infectada, pues simplemente no modificar la inmunosupresión y mantenerse en un contacto cercano con ese paciente. Dame la próxima, Edwin. Si el paciente tiene una infección de vía respiratoria baja, con tos, expectoración, disnea, ese paciente hay que hacerle su evaluación médica general, checar la saturación de oxígeno, ocultarlo, hacerle su radiografía, tomografía de tórax, su prueba para COVID positivo, sus factores reactantes de fase aguda también dosificárselo, y también el panel respiratorio es una indicación. Si tiene una enfermedad o una infección respiratoria grave, inmediatamente debe ingresarse y admitirse en cuidados intensivos. Si no lo tiene, usted puede manejar a ese paciente, incluso ambulatorio, con un seguimiento bien cercano y comunicación y detección de síntomas. La otra, Irving. Esta es la última. Esos pacientes, todos con inmunosupresión previa, tienen que mantener un tratamiento antibiótico empírico. En lo que usted averigua, usted tiene que mantener un tratamiento antibiótico empírico. ¿Esa no es, Sigrid? No la tengo. Ah, bueno. Parece que no te llegó. Ese tratamiento antibiótico, usted lo va a establecer si el paciente no tiene insuficiencia respiratoria severa y el paciente tiene menos de 14 días de evolución del cuadro. El tratamiento antibiótico puede ser con piperazolina, tazobactam, o con doxiciclina inicialmente. Si tiene más de 14 días, usted tiene que evaluar hacerle una fibrobroncoscopia, aunque no tenga, si no tiene una insuficiencia respiratoria severa. Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda, menos de 14 días, el tratamiento con meropenem, doxiciclina, moxifloxacino. Si tiene más de 14 días, también iniciar el tratamiento con el mismo esquema antibiótico. Esos pacientes
tiene usted que mantenerlo con hidroxicloroquina y tiene que, aquellos que ya tienen dificultad de estrés respiratorio agudo, tiene que quitarle la inmunosupresión con esteroides. Entonces, si no tiene las pruebas a mano, hacérselas, sabiendo que las pruebas rápidas son pruebas que no te pueden dar muchos falsos negativos inicialmente. Y la prueba ideal que tú tienes que hacer en todos los pacientes es la PCR. Si los pacientes tienen una evolución ya más o menos larga. Entonces, no sé qué quisieran aportar los demás compañeros. Ese es un esquema general que hace el SLAM. No es un esquema que, como ustedes ven, se diferencia mucho de los esquemas normales que aplican los médicos internistas, intensivistas, infectólogos a todos los tratamientos con estas infecciones. Pero sí nosotros tenemos que tener muy en cuenta en estos pacientes con inmunosupresión y trasplantados la optimización o eventual suspensión de la inmunosupresión. Eso es importantísimo. Y estar pendiente también, como les dije al inicio, de si tienen o no proteinuria, de si tienen o no hematuria, de cómo está la presión arterial, además de la función pulmonar de ellos. No sé si tienen alguna otra, algo que agregar a alguno de los compañeros, o vamos a terminar la charla. Vamos a terminar la charla y al final voy a hablar un poco sobre la realidad de la República Dominicana. En el día de hoy saben que llegamos a 2.349 casos. Fue uno de los días donde más casos se descubrieron o salieron positivos, con prueba de 238, ¿verdad? Eso, aquí los fallecimientos, 118, el 10 tenemos como media en los últimos 2 días. Esta es la tasa de mortalidad que tenemos actualmente, 5.02, y la tasa de recuperación, 3.41. Obviamente con el tiempo esto va a ir subiendo y esto, Dios mediante, va a ir bajando. Recordemos que la tasa de mortalidad viene dado mucho con la mano, número uno, de las pruebas que hagamos. Si bien es cierto, mientras más pruebas hagamos a nivel nacional, encontramos muchos sintomatología leve, por lo tanto baja por igual también. Si le hacemos inclusive a todos los fallecidos sospechosos, pues también puede subir. Entonces, pero viene dado mucho con la tasa, con la cantidad de pruebas. Algo interesante, el aislamiento hospitalario, que eso es lo que entendemos que el paciente está ingresado en el hospital, es de un 12.5%, a diferencia de los otros centros que hablamos en las otras tasas, por ejemplo de China, fue de un 19 a un 20. Y esto es lo que le había comentado antes, los infectados del sector salud. En cuanto a los nuevos casos, últimamente venimos por debajo de 4, 5, 7%. Ahora aumentamos a un 11.3% los nuevos casos. Y eso viene dado mucho porque realmente ahora hubo un boom. Me dijeron que se ingresó Patria Rivas a hacer también estas pruebas. Y también creo que en el laboratorio de Filló o algo así pusieron una máquina que procesa mucho más rápido. Pero las pruebas reportadas fueron de 1.031 en el día de ayer. O sea que es posible que estos números de 200 ya se incrementen en dado caso de que con las nuevas pruebas. Ahora la doctora Gloria Ascensión. Por favor, abre su micrófono para ya culminar lo que es la serie de las charlas, y a partir luego hacemos una tertulia, leemos las preguntas del chat y la contestamos. Adelante, doctora Gloria. Bien, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas, Campos? Sí, se le escucha perfecto. Bien. Bueno, lo primero es agradecer la invitación a la participación, pero bueno, mi interés es compartirles brevemente, porque ya es un poco tarde, compartirles brevemente el enfoque desde el Servicio Nacional de Salud que se ha dado para intentar dar respuestas oportunas y establecer mecanismos de prevención efectivos que sean dirigidos a la población renal ante esta emergencia nacional. Mira, lo primero que quiero aclarar son 2 puntos con relación al Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud. Ustedes saben que el Ministerio de Salud Pública es la entidad rectora sanitaria, ¿verdad? Encargada de establecer los protocolos para garantizar el acceso a los servicios de salud y de velar por el cumplimiento de los mismos.
Como dependencia del Ministerio de Salud Pública, órgano rector, está el Servicio Nacional de Salud, una dependencia que se encarga de, como institución autónoma, gestionar la provisión de los servicios, o sea, la operatividad de los servicios de salud a través de las distintas entidades o servicios regionales de salud, de acuerdo a los principios y valores del modelo de atención. Bien, mira, hago estas aclaraciones simplemente para connotar que el programa de diálisis nacional pertenece al Servicio Nacional de Salud, es decir, SMS, y nosotros somos dependencia del Ministerio. Bien, entonces, el Servicio Nacional de Salud, como también es encargado de establecer disposiciones que puedan regular los servicios de salud, cuando nosotros, como programa de diálisis, nos enteramos ya del primer registro de COVID positivo en el país, se acuerdan que fue el día 1 de marzo, ya desde inicios del mes empezamos con planteamientos diversos de cuáles podrían ser distintas medidas de actuación, por tanto, contactamos con la Sociedad Dominicana de Nefrología, la directiva, para establecer un encuentro y trabajar en conjunto medidas de prevención. Es por eso que nos reunimos, como ven ahí, en la constancia del día del acta de reunión, el 9 de marzo, para establecer un plan de prevención y de acción contra COVID en pacientes con enfermedad renal, porque no trabajamos de forma aislada, sino que intentamos, ¿verdad?, en la medida de lo posible, pues escuchar las sugerencias, solicitudes de la Sociedad de Nefrología. Bien, a partir de esa reunión surgen varios puntos. La próxima, por favor. Yo resumí esos puntos de ese día en 5. Para empezar, hablamos de que era necesario establecer un plan educativo especialmente dirigido a los pacientes de las unidades de hemodiálisis, pacientes renales, en cuanto a identificar el virus, cómo identificar los síntomas del virus, para poder autodiagnosticar de forma más temprana, ¿no? Conocer cuáles son las medidas que deberían tomar en caso de sentir esos síntomas, a quién deben dirigirse, a dónde acudir. Ese primer punto era fundamental, establecer ese contacto con los pacientes desde el punto de vista de, por ejemplo, charlas educativas en las unidades, brochure, carteles en las mismas unidades, es decir, diferentes vías había que establecer para educar a los pacientes en las distintas unidades de hemodiálisis. Por otro lado, un punto abordado fue el de capacitar al personal de salud de las unidades de hemodiálisis, porque como ustedes saben, al ser esta una entidad nueva, la forma de comportamiento y todo eso, nos vamos enterando cada día de cosas nuevas, de medidas que podrían establecerse. Esto es bastante dinámico por los cambios y por los aprendizajes que vamos obteniendo diariamente. Ustedes recuerdan, al principio había muchísimo más temor por desconocimiento del comportamiento del virus, el mismo personal de salud, muchos factores que influían en que hubiera ese temor, ustedes recuerdan ese síndrome de rebote a los pacientes, de que nadie quería recibirlos por muchos factores, entre ellos el mismo temor y obviamente también por falta de equipos, porque hay que decirlo, todo esto, nadie estaba preparado y todo lo que es proceso de compras y todo eso de insumos, todo eso es precisamente un proceso y que llevó tiempo y todavía al día de hoy se está poquito a poco facilitándole al personal de salud los equipos correspondientes. Hablamos también de salas de aislamiento que eran vitales empezar a proponer, ¿no? Porque sabíamos ya la forma de contagio tan elevada, es predominantemente desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Una enfermedad con una tasa de contagio bastante alta y por tanto había que plantear en las distintas unidades de hemodiálisis o en los hospitales este tipo de salas. Hablamos también en esta reunión de priorizar terapias de diálisis ambulatorias, como por ejemplo la diálisis peritoneal continua ambulatoria, pero para los pacientes de nuevo ingreso. Es decir, que tomemos en cuenta esta modalidad en las consultas de prediálisis, ¿verdad? Para intentar evitar llevar al paciente a una terapia que ustedes saben que es grupal, que es intrahospitalaria,
y que ante esta eventualidad y esta emergencia lo ideal era disminuir la entrada de pacientes a ese tipo de terapia intrahospitalaria como la hemodiálisis. Entonces, también, obviamente, si hablamos de priorizar algún tipo de terapia renal, tenemos que tomar en cuenta también en la terapia, el tratamiento conservador, ¿verdad? Siempre y cuando, o en la medida de lo posible, intentar, o con aumento de diuréticos, aumento de antihipertensivos, buscar la manera de intentar que el paciente no tenga por qué entrar, por lo menos por ahora, si se puede, a una terapia dialítica intrahospitalaria. Hablamos, por último, como punto abordado, fue la disminución del volumen tan alto en los hospitales de pacientes, que si se podía establecer unas normativas para intentar eliminar o posponer aquellas o consultas de seguimiento o cirugías selectivas que no fueran de emergencia o de forma, ¿verdad?, prioritaria en realizar. Entonces, esa fue precisamente una de las medidas iniciales que se tomó a nivel intrahospitalario. Entonces, a partir de esa reunión es cuando sale el documento de la próxima, el documento de recomendaciones para pacientes, o sea, para el personal que atiende las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal. Este documento se hizo básicamente por la Sociedad Dominicana de Nefrología. Estuvimos apoyándole en ese sentido, en la elaboración del mismo, y luego remitimos las recomendaciones al Ministerio de Salud Pública, porque como órgano rector debe, ¿verdad?, oficializar este tipo de documentos o protocolos. Inicialmente, podríamos decir que este protocolo aborda dos puntos esenciales. Uno de ellos, como mencioné anteriormente, es la educación, tanto en el personal de salud como en los pacientes. Ahí hablábamos de establecer el tema de distintas formas, por distintas vías, establecer medidas educativas hacia los pacientes, incluso con relación a las medidas de prevención, el lavado de manos, con relación al distanciamiento físico, el distanciamiento incluso en las salas de espera de las unidades, el distanciamiento obviamente social ya como medida general para todos, ¿no? Hablamos también de un triaje que era fundamental iniciar en las unidades de hemodiálisis, es decir, que el paciente, que podamos ser capaces de evaluar un paciente que venga con síntomas respiratorios antes de entrar a la sala de diálisis. Esto prevería o nos ayudaría a tomar una conducta previa, que ya luego hablaré más adelante con un flujograma y unas normativas. Pero bueno, eso menciona este protocolo del triaje, que es fundamental establecerlo en todas las unidades para prevenir el contagio masivo de un paciente sospechoso que pueda entrar a la sala con el resto de los pacientes de hemodiálisis. La próxima, por favor. Bien, entonces, eso fue en cuanto a recordar que esas fueron medidas iniciales, porque como decía, cada día nos vamos enterando de medidas nuevas, de comportamientos nuevos del virus, de qué otras cosas podemos hacer. Entonces, inicialmente en el país, ustedes recuerdan que como hospitales exclusivos fueron designados los hospitales Ramón de Lara, militar, y el Hospital de la Policía Nacional como exclusivos para atención a COVID positivo. Esos hospitales ambos tienen unidades de hemodiálisis, pero no ha habido una preparación, digamos que en el sentido de dar respuesta a los pacientes renales específicamente. Entonces, nosotros desde el Servicio Nacional propusimos otras medidas, propusimos también, es decir, las autoridades decidieron, según el comité técnico y las diferentes actores, se reunieron para evaluar y seleccionar otros hospitales correspondientes al Servicio Nacional de Salud para priorizar la atención a los pacientes con COVID positivo. Es decir, sabíamos que con dos hospitales, los dos iniciales designados por el ministerio,
no iba a ser suficiente. Entonces teníamos que prepararnos como país para dar mayor capacidad de respuesta. Es por eso que se empezaron a dotar de insumos y a capacitar personal y a crearse las logísticas necesarias en algunos de esos hospitales seleccionados para atender pacientes con COVID. En un principio les puedo decir que el día 24 de marzo había ya 19 hospitales priorizados para la atención a COVID. Ya estaban dándose las capacitaciones, dotándose de insumos, habilitando unidades de aislamiento. Y al día de hoy, hablé de 19 hospitales, al día de hoy, 9 de abril, tenemos 137 hospitales ya seleccionados para atender pacientes con COVID. Cuando digo seleccionado, me refiero a que esos hospitales están siendo dotados de insumos y capacitando el personal y hablándose de logísticas necesarias para atender este grupo de pacientes. Bien, con relación a otra de las medidas también sugeridas por la directiva de la sociedad, fue relacionada con el libre tránsito de los pacientes en la República Dominicana, porque ustedes saben que el toque de queda así hace que la circulación, ¿verdad?, sea justificada. Y es por eso que hicimos un salvoconducto generalizado para todos los pacientes, aprobado por la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud y enviado a la Sociedad de Nefrología para que pueda ser compartido con todos los nefrólogos y puedan utilizar el mismo documento, que es el documento oficial y aprobado para el libre tránsito de los pacientes. Resultado que ha sido bastante acertado y bastante saludado por las fundaciones distintas de pacientes. Bien, y otra de las acciones también sugerida por la sociedad fue la de disponer de salas exclusivas para diálisis en pacientes con COVID positivo. Esto fue un poco más complicado porque ameritó las negociaciones con centros privados y las distintas ARS de los pacientes, porque ustedes saben que eso amerita, ¿verdad?, unos insumos para la diálisis, amerita un servicio, amerita un personal, es decir, que fue bastante complejo al principio por dificultades y pocos acuerdos con centros privados bueno, lo importante es que al final, hasta el día de hoy, logramos que 2 de los hospitales del país sean destinados como exclusivos, incluyendo sus salas de hemodiálisis, exclusivos para pacientes con COVID. Estos son el Hospital Rodolfo de la Cruz en Santo Domingo y el Hospital San Vicente de Paúl en San Francisco de Macorís. En la siguiente diapositiva, Campos, podemos ver cuáles son esos hospitales. De los 137 hospitales hasta ahora asignados para atender pacientes con COVID, no te escucho, Campos. Tu micrófono está apagado. Decía que de los 137 hospitales hay 11 hospitales que están designados para la atención a pacientes con enfermedad moderada y severa. Y esos hospitales tienen unidades de hemodiálisis. La próxima, por favor, para que veamos cuáles son esos 11 hospitales que han sido dentro de los 137 seleccionados para atención a COVID. Si se fijan, si digo 137, quiere decir la gran mayoría, porque al final estamos viendo que los casos son cada vez más, que la curva sigue ascendiendo y que, mejor dicho, la línea, porque no es una curva, es una línea ascendente ahora mismo. Y por tanto tenemos que prepararnos y ampliar capacidad de respuesta a nivel nacional. Fíjense que de la región metropolitana, el Hospital Marcelino Vélez, el Rodolfo de la Cruz, que como dije es exclusivo, Robert y Cabral. Son hospitales, todos esos, que ya disponen de una unidad de aislamiento. Una unidad de aislamiento para pacientes con COVID. Y todos esos hospitales también tienen una unidad de hemodiálisis. Por tanto, podemos darle respuesta a los pacientes renales. ¿Cómo? Siguiendo las normativas internacionales
que ya conocemos, basadas ¿verdad? En los protocolos dirigidos a esta población. Ahí quise poner el salvoconducto para que vieran el modelo utilizado y hasta ahora es lo que se está implementando. Bien, fíjense, para terminar, la próxima diapositiva, tenemos que tomar en cuenta que este flujograma, esta pauta de actuación, se hicieron, son propuestas hechas ahora calientitas, ¿no? O sea, de ayer, se hicieron basándonos en las normativas internacionales, como decía, y basándonos en nuestra realidad país. ¿Por qué? Porque ustedes todos conocen nuestras limitaciones o las limitaciones del sistema de salud y las limitaciones que han habido con las pruebas para detectar COVID. Se han anunciado múltiples donaciones que hasta el día de hoy no han llegado, miles y miles de pruebas, porque de hecho el ministro hoy lo anunció en la rueda de prensa de la poca cantidad con la que realmente cuentan y por tanto la dificultad al día de hoy, una de las principales dificultades con la que contamos es con esta, la falta de pruebas. Es por eso que yo decía esta tarde que tenemos, ante esta situación de emergencia nacional y ante esta progresión de casos de forma tan elevada, tenemos que actuar independientemente de que tengamos o no una prueba, porque ahora mismo yo tengo que, si un paciente en una unidad de diálisis me llega con síntomas y me dice que estuvo en contacto con un paciente COVID, yo lo voy a tratar como un COVID, independientemente de que ese paciente me haya venido con una prueba de PCR positiva o una inmunoglobulina IgM. Bien, entonces, por eso estos cuatro grupos los clasifiqué así para intentar tener una idea clara de cuál sería una propuesta a seguir. Y la planteo, y qué bueno que la planteo en este escenario, porque ustedes son los principales actores, ¿verdad?, dentro de las unidades de hemodiálisis, y me gustaría, obviamente, conocer sus opiniones. El primer caso, un paciente sospechoso porque estuvo en contacto con un COVID, que ya no estamos hablando de si estuvo con un extranjero, sino que ya hay transmisión comunitaria, y no tiene síntomas todavía, ese paciente se puede dializar en su unidad, obviamente como dicen las normas, a una distancia de 2 metros del resto, y obviamente si es sospechoso, aunque no tenga síntomas, se le debe recomendar el aislamiento domiciliario en casa, ¿verdad? Valga la redundancia. Si ese paciente es sospechoso, pero tiene síntomas, ese paciente, estamos hablando de que lo ideal en estos dos grupos de pacientes es contemplar la realización de una prueba, ¿verdad? De una prueba diagnóstica. Estamos hablando esto es en el peor de los escenarios, en el que estamos viviendo actualmente, que no tenemos la prueba, entonces tenemos que actuar. Tiene síntomas, sospechoso altamente de coronavirus, diferir la diálisis al último turno, tal como dicen las normas, un último turno, o si dispone de una sala de aislamiento, mucho mejor, una sala de aislamiento de hemodiálisis. ¿Qué pasa en nuestro país al día de hoy? Algunos hospitales sí disponen de esa sala de aislamiento, otros no, otros lo que tienen es, tienen una sala de aislamiento para la población general, y ahí lo que se está haciendo es que se está llevando una máquina de hemodiálisis a esa unidad de aislamiento para darle la respuesta a ese paciente. O el traslado a uno de los hospitales que hasta ahora son exclusivos para COVID, que ya mencioné. Bien, entonces si ese paciente sospechoso tiene síntomas leves o tiene síntomas moderados o graves, ya dependerá de la evaluación del nefrólogo valorar si ese paciente amerita ingreso hospitalario en una unidad de aislamiento o puede perfectamente ser manejado con el aislamiento domiciliario y la vigilancia continua, o más bien de cerca a ese paciente. Bien, ya hablando de pacientes con COVID confirmado, lo ideal es que este grupo de pacientes se le haga la PCR, porque ustedes saben que es la que en momentos iniciales o en fases tempranas es la que suele tener mejores resultados positivos, o sea, mayor sensibilidad. Entonces, si está confirmado y tiene síntomas, obviamente
Aquí también vamos a valorar si el paciente amerita o no, dependiendo de los síntomas que tenga, de leve a severo, si amerita ingreso o no. Si puede continuar la diálisis de forma ambulatoria, obviamente diferida, como dice el segundo escuadrón, diferida a un último turno o una sala de aislamiento. Obviamente en casos críticos que el paciente requiera de terapia en cuidados intensivos, la diálisis se deberá valorar llevarle la máquina a donde está ese paciente, ¿verdad? O hay muchas unidades de cuidado intensivo en el país que cuentan con la terapia, el servicio de hemodiálisis. Las que no, pues se podría llevar una máquina, ¿verdad?, portátil. Y finalmente tenemos el caso de que de hecho surgió uno el día de hoy, un COVID ya curado, que estuvo positivo y ya el día de hoy era negativo. Ustedes saben, como bien mencionaban antes, que puede seguir transmitiendo el virus durante los próximos 14 o 15 días. Entonces, por eso ahí pusimos lo de diferir la diálisis a un último turno o una sala de aislamiento por los siguientes 20 días, un poco para dar un margen más de confianza, de que ese paciente ya no pueda estar transmitiendo el virus a los demás y pueda luego volver a su unidad de diálisis normal. Y finalmente, si ese está curado, obviamente está asintomático, pues ya seguirá el tratamiento las medidas de aislamiento domiciliario también se recomienda por unos 20 días. Obviamente el uso, las medidas generales, dígase uso de mascarillas, aplica en todos los casos, y la higiene de manos y el distanciamiento físico. Esto obviamente es común a todos. Bien, eso era en cuanto a mi presentación. Yo entiendo que habrá muchas preguntas. Gracias por la atención. Muchas gracias, Gloria. Entonces, el último mensaje. Bueno, antes que todo, muchas gracias a todos. Hemos tenido hasta 62 personas, actualmente 60. Realmente 2 horas consecutivas oyendo esta charla, o sea, sumamente interesante. Muchas gracias a ustedes. Entonces, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Recuerden para llevar que estamos en una pandemia colosal en nuestros tiempos. La enfermedad renal crónica en pacientes en hemodiálisis en centro poseen un alto elevado de riesgo. Los mayores de 50 años y la población de mayor riesgo, como son la hipertensión, diabetes y enfermedad renal crónica, son de alto riesgo. La injuria renal aguda es común y esta da mayor riesgo de muerte. La CRT, las terapias lentas, es una buena opción en unidades de cuidado intensivo, principalmente en injuria, pero recuérdense que también consume un alto personal. La peritoneal es una buena opción. Realmente no vamos a decir peritoneal, sino la diálisis en casa. Si usted tiene hemodiálisis en casa o peritoneal, en este momento es la mejor opción, es la única opción prácticamente. No recuerden solamente que el paciente se expone menos a viajes en transporte público y a viajes a un hospital, sino que también ahorra los equipos de protección personal. Pero obviamente tiene sus limitaciones en agudo en este tipo de pacientes. Hay que optimizar recursos, no solamente seres humanos, recursos humanos como enfermería y eso, sino también equipos de protección personal. Y recuerden también, asimismo, como esta crisis nos está afectando a nuestros bolsillos a nivel de las consultas, también está afectando a los pacientes. Por lo tanto, esperen probablemente una disminución a medida que esto se vaya alargando, que no sabemos cuándo va a terminar de parar. De por sí, mucha gente dice que la vida ya no será igual en cuanto al distanciamiento social después de ahora. Recuérdense una poca adherencia tanto a los tratamientos de transporte a hemodiálisis, a unidades, pero también disminución de adherencia a los medicamentos. Entonces, hay una pregunta en el chat, una única, que dice, bueno, ¿alguna de ustedes, de la doctora Giselle Rosali, si ha tenido alguna experiencia con COVID y uso de CytoSorb? Yo creo que eso, una pregunta al chat general. Buenas, yo no pudiera decir que tengo experiencia porque nunca lo he utilizado, pero si revisan un poco mi intervención, si realmente, como mencioné, las terapias que usan hemoperfusión o que usan convección, basados en el concepto de este síndrome de hiperinflamación, parece tener beneficio. En series tanto chinas como europeas se ha estado utilizando, y de hecho la serie italiana que mostré usaron CytoSorb y vieron un efecto
beneficiosa en esos pacientes, sobre todo en esos que tienen ese síndrome linfagocítico que ellos mencionaban, muy asociado al que vieron anteriormente con la epidemia de H1N1. Todo es ahora mismo potencial, todo se está utilizando en los pacientes y ver cuál es el mejor beneficio, pero sí, teóricamente pareciera que este tipo de terapia de reemplazo pudiera tener un rol en ese grupo de pacientes graves que llega intensivo y que desarrolla fallo multiorgánico, incluyendo fallo renal, pues pudiéramos beneficiar el global del paciente removiendo esas citoquinas. No sé si alguien más quiere agregar al respecto. Hay otra pregunta. Membrana de aducción, me imagino que será de absorción existente en el país. Rafael Robles, espero que te sientes mucho mejor. Me alegró verte, Robles, en el chat. Creo que puedo abundar un poquito sobre eso. Las membranas actuales que nosotros estamos manejando con el programa de PrismaFlex tienen capacidad absortiva, aunque nosotros tenemos la serie M, que no es la que tiene la capacidad absortiva mayor dentro de todas las membranas que se ofrecen. Están las CCT, que tienen un poco más, porque son con superficie tratada, y está el sistema Oxiris, que es un filtro solo para remoción de sustancias inflamatorias. O sea, ellos le han probado midiéndole interleucinas y factor de necrosis tumoral y todo demás pre y post tratamientos, y son usualmente 1 o 2 filtros en 24 horas, y el beneficio sobre la cascada inflamatoria y el shock o la sepsis avanzada del paciente se nota. En nuestro país tienen cierta capacidad absortiva, más si usamos hemofiltración, así que podemos decir que hay disponible, pero quizá no la membrana más específica para sustancia inflamatoria como tal. Pero si hay un paciente agudo que necesita terapia de reemplazo, pues los filtros sí tienen capacidad absortiva. Se pueden utilizar con la combinación de mejorar la parte metabólica y mejorar la parte inflamatoria. Bien, Carlos Miguel Reyes Terrero, en cuanto a los trajes de protección personal, en especial los trajes 360, ¿tienen o se pueden esterilizar y cómo? Mi recomendación es que he estado leyendo mucho sobre eso. Es número 1, ve a tu fabricante o a donde tú lo compraste. O sea, hay trajes que son desechables y otros trajes que sí pueden ser reutilizados. Si son reutilizados, pues obviamente de verdad vete a la etiqueta o háblate con el fabricante. En ese sentido, porque hay cosas, sustancias abrasivas que tú puedes utilizar que te pueden dañar el traje. Recordando algo, señores, que el jabón, el agua con jabón, el agua enjabonada, mata bastante lo que es el SARS-CoV-2 de por sí. La capa vuela, las coronitas, los spike S, las coronitas del virus, y realmente lo inutilizan, lo matan y evitan que se adhiera a la célula. O sea que agua, jabón lo estamos dando como algo tan simple y es sumamente efectivo. O sea, algo, si tú quieres esterilizar con algo que se pueda, que esos trajes son repelentes al agua, tú puedes quizá dar un baño con agua y jabón. No digo que sea la técnica de ese traje específico, pero siempre busca la etiqueta. Dice la doctora Leto Toribio, realmente existe, bueno, en Italia algo personal. En terapias continuas, yo creo que ya se le respondió a Robles. Y repetirle de nuevo una fase más grave. Aleto Rivo dice, existe una inmunidad porque hay casos en Italia reportados inicialmente, una fase leve. Realmente en cuanto al COVID-19, hay un estudio de Macacos Resus que reportó inmunidad a corto tiempo, a corto plazo. Realmente una inmunidad a largo plazo no ha sido demostrada, recordando que este virus lleva 4 meses con nosotros. O sea, no, es corto, ¿qué largo plazo? Más de un año. Bueno, pues no, el virus no existía. Entonces hay que seguir viendo en cuanto a eso. Segunda pregunta, en Lombardía se observó una baja incidencia de migrantes negros. Eso no sé, doctor, si usted tiene algo de migrantes negros, obviamente, el doctor José Juan dice eso, lo dice como comentario, no como pregunta. Diríamos que la diálisis intermitente sola sería para pacientes estables y la diálisis continua prolongada sería y la ideal en los casos moderados y graves. Eso entiendo que es correcto.
Una vez tenemos en alguna de nuestras unidades un paciente positivo COVID para traslado a algunos a los hospitales exclusivos para dializar a estos pacientes. ¿Cuál es el protocolo de seguir? Atención, ¿cuál es el protocolo si tú tienes un paciente COVID y lo necesitas trasladar? Sí, mira, si el paciente es de diálisis y resulta ser COVID positivo ya confirmado, porque recuérdense que hablamos de unas pautas para los sospechosos, si es confirmado con prueba, entonces lo ideal es proceder, si no tiene en su hospital la unidad de aislamiento, porque no ha sido de los seleccionados ni preparados, sería el traslado al hospital más cercano que tenga esa disponibilidad de atención para COVID. Entonces, eso se hace a través de la dirección del hospital, que debe gestionar con la regional. Fíjense que yo cuando puse los hospitales puse la región a la que pertenece. Los directores tienen los contactos de sus regionales para entonces proceder con el traslado al hospital más cercano, porque fíjense que hay varios a distintos puntos del país para atención a COVID. Bien. Jenny Florian pregunta, buenas, excelente lo que se ha planteado, pero para llevar a cabo todas estas medidas necesitamos tener los materiales necesarios para servir a los pacientes y mantener el elemento adecuado. Y actualmente son insuficientes en nuestras áreas. ¿Qué se ha planteado al respecto para suplir los médicos y enfermeras en las unidades? No sé si, Ascensión, que era tú a nivel privado, o público. Yo, aunque no trabajo directamente con compras de insumos, ni mucho menos, sí sé las precariedades actualmente porque me lo reportan diario y sí también conozco que desde el Servicio Nacional de Salud, por informaciones que nos ha llegado al programa, es que se han hecho primeras compras. Esa primera compra fue ya distribuida, dígase de todos los insumos y medicamentos, ustedes lo han visto a través de la prensa, y se están haciendo más compras. Lo que pasa es que, como ustedes saben, al ser una emergencia nacional, son productos que ahora mismo el mundo entero está solicitando y por tanto la sobredemanda hace que todo esto sea más lento, el proceso de que lleguen los insumos al país. Pero sí sé que hubo una primera compra que se distribuyó y que están pendientes de la llegada de otras compras de todos estos equipos. No trabajo directamente con esto, pero sí me lo pueden reportar para yo así mismo remitir la información más hacia arriba. Bien, el doctor José Juan, con respecto a lo que decía de los morenos en Lombardi, los afroamericanos, que se pensó que era sobre su juventud, luego poca cultura de asistir al médico. Me pregunto, ¿no será porque tiene menos receptores de los ARAS? He leído algo de eso y también he leído sobre mayor la incidencia de mortalidad en hombres que mujeres, tiene que ver con los receptores ARA. Sí, puede ser, doctor. Estamos en una fase muy inicial de la enfermedad. Esperemos que arrojen mucho más respuestas. María Perecena. Buenas noches, me perdonen los mayores de los 50 que vivían los milenios. Excelente posición. Guzmán, Flores y Sención. A mí me dejó solo, doctor. Está caliente conmigo. Y que tú estás sobre Concepción. Bueno, que aclaraste todas las vertientes. Estamos en el Rodolfo para recibir pacientes positivos en COVID. No el paciente que se sospeche que está contaminado. Existen varias opciones en lo que se positiviza o no, pero ya positivos los recibo sin ningún inconveniente. O sea, ya saben que Rodolfo está para eso, para los positivos con prueba. Dirigido y avisado y comunicado. Si ya te positivaste, tiene el temor, bueno, olvídense ya. ¿Alguna experiencia en los pacientes en UCI en la Plaza de la Salud con hemodiálisis? No sé si el doctor José Juan Castillo o alguien de aquí de la Plaza de la Salud pregunta que si alguna experiencia de los pacientes en UCI en la Plaza de la Salud con hemodiálisis. Doctor José Juan, si puede abrir su micrófono, o si no el link, si tiene alguna experiencia, que trabaja allá en la plaza. En UCI, dijeron, perdón. En UCI, y con hemodiálisis, o si saben algo también de la... Bueno, en la unidad hasta este lunes que estuve de servicio y creo que no se ha reportado ninguno todavía, en la unidad no hemos tenido casos, así que solamente se están usando los protocolos de protección usual que muy bien la doctora Ascensión mencionaba. Sí, en el cuidado intensivo se han tenido algunos pacientes. No sé qué fue eso.
sí en la unidad de cuidado intensivo hemos tenido pacientes, tanto crónicos como agudos. Se han utilizado, dependiendo de la estabilidad del paciente, hemodiálisis intermitente o hemofiltración, sobre todo si son crónicos. La mayoría se han puesto en hemodiálisis intermitente y se han dializado dependiendo de la necesidad metabólica del paciente en ese momento. Hemos visto hasta ahora, lástima que Rojas no está por acá, que la mayoría de los pacientes crónicos hasta ahora, que realmente la serie es menos de 5 pacientes, no han tenido casos muy severos de COVID en los crónicos, pero sí los agudos obviamente se han comportado un poco más severos y sí han necesitado terapia de reemplazo renal continua, que se le ha dado en algunos casos 24 horas. Hemos intentado hacer algo de PIRT aquí también, con 12 horas para equilibrio metabólico del paciente y también para mejorar sobre todo esta parte inflamatoria, hasta ahora guiándonos quizá un poco de la ferritina, aunque hemos tenido inconvenientes con una trombocitopenia importante y el riesgo en las terapias continuas de también disminuir las plaquetas. A veces nos ha limitado un poco el manejo de los pacientes, pero sí, hemos tenido de ambas vertientes y hasta ahora se han manejado. Ha habido, creo que 4 o 5 pacientes, a mi entender, en el intensivo. Okay, la doctora Keila Ferreras, los pacientes nuevos con COVID para peritoneal se deben entrenarse y allí hay una exposición en la sala de entrenamiento del centro en conjunto con los demás pacientes sin COVID que acuden a entrenarse. ¿O han adoptado algún protocolo para estos pacientes de acuerdo a que peritoneal pueden prepararse y regresar a sus casas preparados? Sí, hay un protocolo de entrenamiento especial para ellos. De por sí los pacientes se entrenan de por sí con mascarilla, porque eso es lo que se enseñan a hacer en los cambios, hacerlo con mascarilla. El problema de peritoneal a nivel público, me refiero, es que la mayoría de los hospitales son un centro de acopio. O sea, está el Cabral Ibáez, que puede ser un centro de acopio, el de San Francisco obviamente también. Aquí en Santo Domingo el de Robert también, ya el Moscoso Puello no, el Villini tampoco. O sea, que sí se pueden seguir preparando a los pacientes, pero ahí como tú trabajas con, te enseñan mucho a lavarte la mano y eso, la propagación en un centro de entrenamiento es muy poco probable. Miguelina Alquiles, esperando que todo esté bien, la situación en la ropa como país en estos momentos, excelente quórum, gracias por tu opinión, gracias Miguelina. A la unidad de aislamiento en el Robert Reed aún no está lista, dice Anki Amora. Sobre COVID, el tipo de sangre, algo así, no tengo información sobre eso. Yo vi o escuché un meme por ahí o algo en WhatsApp, los grupos de sangre, no sé si era la A o el O, que era más preveniente. No lo he visto, tampoco lo he revisado, me he interesado en eso, pero no lo he visto a nivel científico. Si alguien sabe eso, pues abra su micrófono y diga si lo vio en un journal de credibilidad científica. Wanda, excelente iniciativa por compartir este tema, orientar en cuanto a algunas logísticas que estemos pendientes. Ojalá se tengan pendientes los hospitales donde tenemos hemodiálisis para que tengan las pruebas, aunque sean las rápidas, solo tomar una conducta temprano en estos pacientes. UCI con COVID, Josefina la Antigua pregunta, ¿pero qué exactamente? Bueno, ¿qué pasaría en el caso de que no tengamos en el área preparada y estemos en espera, ese es Natalie Pichardo, de la prueba para confirmar el caso de un paciente sospechoso para referirlo, ya que podría infectar a otros pacientes si el personal en espera y de resultados si el área no está preparada y tenemos los materiales? O sea, en pocas palabras, eso es para, me imagino que para atención. Si tú tienes una unidad X pública que no esté preparada y tú tienes un caso sospechoso, ¿qué tú haces mientras? ¿O qué se hace? ¿Se debería dializar ese paciente allá en el último turno? Si hay PPE o no, ¿o qué se hace? Sí, claro, lo que pasa es que el detalle está en que el hospital, por ejemplo, no tenga el servicio de hemodiálisis en la unidad de cuidados intensivos, que sí, que hay algunos que no lo tienen, pero para eso están las máquinas con sistema de agua portátil que se le puede llevar a la unidad de cuidados intensivos. Hasta ahora lo que tengo entendido es que en las unidades de cuidados intensivos se están también preparando las áreas de aislamiento para estos pacientes críticos. De hecho, en Secanot
específicamente hay una unidad, crearon una unidad de aislamiento, ahora mismo no recuerdo con cuántas camas, pero bastante amplia, y es específicamente para pacientes en estado grave de la enfermedad por COVID, que requieren, y si requieren la terapia con diálisis, pues ya se valora si es una terapia, cuál tipo de terapia necesita, si es una terapia intermitente o una terapia continua, para entonces llevarle el servicio a la unidad de aislamiento. Bien, gracias. Ankia responde a Keila, me imagino que en el Robert Rick Cabral, por ejemplo, el entrenamiento de los pacientes son de diálisis peritoneal son programados por turnos con horario y todo el personal con medida de bioseguridad. Yara hace un comentario sobre la hipertensión y la obra de Loyeca, que no se han demostrado evidencias que hayan complicado mejoras con el uso de continuado de lo mismo, eso es correcto, por lo que se recomienda no suspender. En el caso de una cascada inflamatoria en Europa, están usando pulso con metilprednisolona a bajas dosis, buenas respuestas en pacientes con síntomas moderados a partir del día 10 al 14 de la evolución de la enfermedad, disminuyendo complicaciones e ingresos en intensivo. Sí, he escuchado que más o menos los esteroides con respuesta inflamatoria se utiliza después de la fase viral. Cristian Arias, se ha socializado el protocolo de manejo terapéutico y debido reajuste a TFG comprometida para evitar agudización de pacientes crónicos y agudos en alguna etapa de aquí. Se ha socializado el protocolo del manejo terapéutico y el debido ajuste de tasa de filtración glomerular comprometida para evitar la agudización de pacientes crónicos y agudos en alguna etapa de aquí. No que sepa, con las guías. Pero hay muchas guías que te hablan de, no sé si el doctor Flores quiere hablar de eso, que está mal tanto del tratamiento, sobre el protocolo de manejo terapéutico y el reajuste de la tasa de filtración glomerular. Doc. Hay reporte en el grupo sanguíneo, me reporta el doctor Flores que hay un reporte sanguíneo A es más vulnerable a infectarse en reporte, según en China. Sí, correcto, eso es lo que había escuchado, pero no lo he visto yo en lo personal con cosas. Christian Arias GFR, el tipo de sangre A se encuentra más relacionado. Bien, si quieren hacer una pregunta en sentido general, abran su micrófono. Vamos a durar algunos 3 o 4 minutillos. Yo, Campos, yo solamente quería aportar en relación a la diálisis peritoneal, al programa, que había olvidado mencionar con relación a las medidas que se han tomado en este programa. Tú sabes que como los pacientes de diálisis peritoneal, la consulta suele ser, si son pacientes estables, una vez al mes. Lo que se determinó, que de hecho también fue sugerido por la compañía, es la teleconsulta con estos pacientes que están estables para intentar disminuir el flujo, el contacto de los pacientes hacia los hospitales, el contacto con otros pacientes dentro del hospital. Entonces, si el paciente está estable, se les da el seguimiento a través de la consulta telefónica incluso se habló de dotar de insumos suficientes para evitar cualquier tipo de desabastecimiento. Bien. Cristian, hay un protocolo de manejo de COVID. Yo intenté buscarlo del Ministerio de Salud Pública, creo que es del 2 de este mes. Búscalo, es el Ministerio Dominicano. Yo lo busqué, pero no lo encontré de verdad para ponerlo aquí como la guía, lo que me ha llevado un poquito más de guía. No sé si se está reajustado con la tasa, pero bueno, eso ya no te puedo contestar eso, quizá buscar aquí. ¿Alguna otra pregunta, señores, señoritos? ¿Cómo ustedes que se llegue el pico de la respuesta en pandemia? Ayer del COVID-19. Bueno, doctor, ayer estaba oyendo una conferencia, algunos epidemiólogos hablaban de mayo. Si usted ve, hay un editorial interesante de New England Journal of Medicine que habla de 10 semanas en stand-by para tú evitar el virus. La verdad es que este virus llegó para quedarse. Este virus va a desaparecer cuando hayan dos cosas. Número uno, o la vacuna, o dos, suficiente gente infectada con inmunidad, si es que la produce, que no se vuelve a infectar. Entonces, esto lo que estamos haciendo es aplanando la curva en lo que salud pública se prepara para nuevos casos, ventilación y ese tipo de cosas, ministerio. Pero una vez, obviamente el país no va a seguir aguantando 40 días, un mes más de cuarentena, obviamente.
y cuando igual hay mucha gente en la calle, en los mercados y eso, yo creo que esto es una enfermedad de transición que empezó en la gente pudiente que tenían sus familiares en España y que viajaron a cruceros y eso, que se infectaron. Y ahora luego yo creo que va a comenzar a aparecer más en la clase baja, que porque usted no compra en el Bravo, no compra en el Nacional, no usa una mascarilla, sino que compren en los colmados, en los mercados, donde están una gente con otra, donde hacen una funda, buscan, hacen filas para una tarjeta de solidaridad, ¿verdad? Entonces yo creo que va a haber un shift en cuanto a eso, eso van a ser, esa opinión, no información, opinión, se van a ver más infectados. En cuanto al pico, se hablaba en mayo, doctor, como a mediados de mayo creo que se comienza a estandarizar la curva. Ahora estamos haciendo más pruebas, van a salir muchos más casos positivos. Normalmente esos casos probablemente sean de menor riesgo y esperemos que se vaya comenzando a aplanar. Pero nosotros hemos raro, atópico, porque realmente hemos tenido limitaciones de 400 a 500 pruebas diarias. Dice Arleto Toribio que lo puede enviar. Envíemelo a mí, doctora. Yo le hago el favor de enviarle a todas a todo el mundo. Yo creo que la pregunta, señores, vuelvo y le digo gracias mil por, tenemos aquí 2 horas y 10 minutos. Gracias por dar el apoyo. Sé que es un tema muy interesante. Quiero decirle que yo tengo este programa, el software GoToMeeting, lo tengo sin querer, lo pagué por un año en vez de pagarlo por un mes. O sea que me quedo atancado con el año completo. Si seguimos en cuarentena y alguien quiere dar un tema específico en esta plataforma, pues además se la doy. Doctor Flores, Elin, Gloria, muchas gracias por sus ponencias. Doctor Flores, si usted quiere hacer un comentario final, doctor José Juan Castillo, sé que está aquí, sí, que como jefe presidente de la SONEF, si quiere hacer un comentario, pues su micrófono está abierto. Le dejo un minutico para que lo haga, si no. Edwin, Dígamelo, doctor Guillermo Álvarez. En lo que ellos se deciden hablar, perdóname que entré tarde, pero hay cosas que salen fuera del control. Pero me imagino que todo habrá quedado muy bien. Ustedes son una estrella. El COVID ahora es que se va a poner en salsa, como yo digo, porque ya empiezan a aparecer nuevos casos de pacientes que tienen, o pacientes sospechosos en de hemodiálisis. Entonces, ahora se pone interesante porque los centros y las unidades de diálisis van a tener que tomar medidas. Ya la sola medida de lavarse las manos y tomar las medidas higiénicas de aislamiento no van a ser suficientes. Entonces, hoy más que nunca se necesita que la estrategia que se definió al principio, es decir, que los centros de acopio también sean centros de acopio para pacientes de diálisis, que eso funcione. Por ejemplo, aquí en la capital tenemos al Ramón de Lara y tenemos al Hospital de la Policía, creo. Entonces, esas unidades no están llenas, esas unidades tienen disponibilidad. En días pasados estaba por verse cómo iban a transportar a esos pacientes positivos hacia esas unidades. Entonces eso es bueno que se sepa y es bueno que los nefrólogos que están en esos sitios puedan avisar con tiempo sobre cuándo ya está llegando al tope en esa unidad de diálisis. Que haya comunicación entre todos para nosotros poder manejar las cosas y al paciente sospechoso poderlo aislar y sacarlo temprano del centro de diálisis. Lo otro es que estoy totalmente de acuerdo con que los pacientes nuevos se valore ingresarlo al sistema de diálisis peritoneal, porque de esa forma nos evitamos un dolor de cabeza. Realmente es muy alarmante para los pacientes de la unidad ver a un paciente positivo o ver a un paciente sospechoso.
es estresante para el nefrólogo y el personal y enfermero de hemodiálisis, y es estresante para todo el mundo, pero es una realidad que vamos a ver llegar y que vamos a tener que manejar. El problema es que a unos el COVID da blandito y a otros le da con duro, y no sabemos a quién le va a dar con duro. A nosotros mismos no lo sabemos, y sobre todo a los que tenemos ya factores de riesgo, que estamos en la quinta década de la vida. Felicidades a todos. Adelante, doctor José Juan. Mira, hay algo que se habla y se deja de lado. En las unidades de hemodiálisis, cuando comienzan a aparecer casos sospechosos y casos positivos, el personal, las técnicas de hemodiálisis van a entrar en cuarentena. Y ya se está viendo en algunas unidades falta de personal. Por ejemplo, hoy en la Plaza de la Salud, en 39 pacientes en diálisis ambulatoria para 2 técnicas de hemodiálisis. Porque ya hay muchas que se han puesto en contacto, y cuando tú te pones en contacto con un paciente, lo que hace es que te retiran del trabajo y te mandan a cuarentena de vida. Lo otro que no se está tomando en cuenta es que cuando el paciente está curado, todavía hay que mantenerlo aislado, porque puede ser un vehículo de contaminación a otros pacientes todavía. O sea que esto es algo que hay que comenzar a ponderar para saber qué se va a hacer con esos pacientes que se curan, pero que todavía se recomienda que duren 10, 14 días en un semi-aislamiento con mascarilla, porque pueden ser portadores todavía de virus que puedan enfermar a otros pacientes. El problema es un poco más complejo, porque no solamente es el paciente, sino el personal que lo atiende. Hay unidades que se van a quedar sin camilleros, van a quedar con muy poca técnica de hemodiálisis, y esto va a ser un problema que hay que comenzar a plantearse, porque habrán unidades en que no podrán dar los 3 turnos de diálisis por falta de técnica de hemodiálisis. Sí, así es una enfermedad que afecta bastante a la práctica de salud y a la parte económica, porque también dializar un paciente con positivo significa usar esos trajes, que ahora mismo el precio oscila entre 2.500 y 5.000 pesos. E inclusive una mascarilla que antes se conseguía por debajo de 100 pesos, 50 pesos, y ahora está costando 500, o sea que, y estos los precios no van a mejorar. Entonces, realmente es un esfuerzo bastante económico que un paciente, una unidad de hemodiálisis privada que quiera dializar o que quiera un turno con paciente con COVID-19 se le va a hacer imposible, también por los costos de los equipos de protección. Entonces, aparte de la vulnerabilidad de los pacientes, o sea que, de acuerdo con el comentario del doctor José Juan. Bueno, pues nada, chicos, vuelvo le digo, reitero, muchas gracias. Feliz noche, manténganse a salvo, feliz cuarentena, feliz Viernes Santo y Semana Santa. Cuídense mucho y bueno, vi a alguien que quiere ya. Bueno, hasta luego, señores.